Bien, hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús y nuevamente en nuestra cita con Dios y en nuestro deber y responsabilidad como pueblo del Señor. Vamos a estar ubicados en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, y en el capítulo 12 y el versículo 14 dice la Sagrada Escritura: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estamos hablando del día primero para ellos, para los israelitas, y hoy que estamos también nosotros celebrando el día primero de este nuevo año. Si nos referimos a la distancia entre ellos y nosotros, vamos a decir que es una distancia abismal. Son muchos años, son más de 3000 años los que nos separan de la época que está mencionando aquí el libro de Éxodo y la época que nos ocupa a nosotros como occidentales que somos en este momento que estamos celebrando el primer día de este año 2017. Quizá usted se esté preguntando, bueno, ¿y cuál es la relación? ¿Y qué tiene de parecido o qué hay en esto para que nos ocupemos en un evento que no es de nosotros y que seguramente no tiene mucho que ver con nosotros? Y yo le digo que este evento que nos señala el libro de Éxodo en realidad sí tiene que ver con nosotros. Y en realidad sí vale la pena que le prestemos atención y que cuidadosamente tratemos de encontrar la relación que tiene que ver con la salvación de ellos allá y nuestra redención eterna aquí. Estamos nosotros como mundo occidental. Recuerden que ellos son orientales, nosotros somos occidentales. Y nosotros estamos celebrando o hemos estado celebrando la Navidad y el fin de un año, el año que ya pasó ayer, y hablando de un nuevo año, un año que ya empezó y un día primero de ese nuevo año. Ahora la pregunta es, ¿qué fue o qué es lo que el mundo celebra? ¿Y para qué? ¿Y qué valor tiene? Bueno, siempre se dice que la gente celebra y que la gente se alegra y que la gente se involucra en el espíritu de la Navidad. Primero que todo, quiero decirles que el primer mes judío, porque la Biblia viene del pueblo judío, nace del pueblo judío. La palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, nace de allá.
sus orígenes son allá, son orientales. Mentalidad oriental, porque los patriarcas, los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús, todos eran orientales y hebreos, del linaje hebreo, y Dios fue a ellos a quienes llamó y escogió como destinatarios de la palabra de Dios, como receptores de la palabra de Dios, de la Biblia, y fueron ellos, los hebreos, los que recibieron el mensaje, los que recibieron la Biblia, la escribieron y la entregaron al mundo. Entonces, por eso estoy diciendo que vale la pena que nos interesemos y que nos preocupemos por saber el significado de esto. Entonces la pregunta es, el año que estamos celebrando o que celebramos tiene concordancia con el año judío, y nosotros decimos no. Es muy diferente todo esto, porque para nosotros los occidentales el último mes del año es diciembre. Para ellos no lo es. Por otro lado, la forma como lo celebramos dista demasiado de la palabra de Dios y se aleja infinitamente de la verdad del Evangelio. ¿Qué es lo que el mundo occidental celebra? Ellos se entusiasman por un espíritu a quienes ellos llaman el espíritu de la Navidad. ¿Quién es él? Bueno, un espíritu que en realidad me pone a la gente contenta porque es donde la gente piensa en estrenar, en comer, en alegrarse en fiestas, alegrías de esta vida, música tradicional, piensan en viajar, en estrenar y en muchas otras actividades propias de este tiempo, el tiempo de la Navidad. Y la gente en eso se ocupan y en eso se alegran y en eso invierten. Pero la pregunta es, ¿y Dios ordenó eso? ¿Fue Dios el que creó todo esto? ¿Es el Evangelio el creador o el ordenador de todas esas cosas? Y entonces decimos, no. No y no. Por el otro lado, todos esos festejos, incluidas las fechas, ¿concuerdan con fechas de la Biblia? La respuesta es no. Entonces lo que la gente celebra es una falsedad. Y a quien le dedican todas esas cosas no es a Dios, ni al Evangelio, ni a la verdad. Es a un espíritu falso, un espíritu usurpador y mentiroso, a quien el mundo llama el espíritu de la Navidad, de los regalos, de las luces, de la alegría, de los viajes, de los paseos y de mucho otra clase de
de exageraciones, pero no a Dios. Nada de eso es de Dios ni para Dios. Y en verdad, Dios no está recibiendo ningún tipo de adoración ni de beneficio con este tipo de ofrecimientos que el mundo, un mundo malo, pecador, irredento, irregenerado, pretende decir que ofrece y celebra para Dios. No lo es. Además, el calendario que nos rige a nosotros no es el calendario hebreo, es el calendario romano, que tiene que ver desde el nacimiento o fundación de Roma y que fue modificado por algunos personajes como Julio César, Diocleciano y otros. Y ese es el que nos rige a nosotros, los que vivimos en esta parte del planeta y nos regimos por este calendario y por las fechas que están plasmadas en él. Entonces, pero ¿por qué traigo yo a colación una fecha que es la salida de Israel de Egipto? Bueno, aquí estamos celebrando esa fecha y ese acontecimiento, y es que yo quiero expresar y hablar un poco de lo que sucedió, de lo que sucedió en aquella ocasión respecto a aquella fecha y qué fue lo que Dios le pidió al pueblo en aquella ocasión. Dice el capítulo 12 que es la celebración, es la Pascua. La Pascua después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Ya lo único que quedaba de ahí en adelante era la salida de Israel. La Biblia dice que a partir de ese momento y de esa última plaga, el faraón dejaría salir a Israel de Egipto y saldría a la libertad. Pero había algo que hacer. La Biblia dice que en el mes de Nisán, Nisán es el primer mes del calendario hebreo. Calendario hebreo empieza con Nisar, Iyar, Shivan, Tamuz, Eib, Eslut, Tirrai, Chilvan, Kilú, Tebet, Sebat y Adar. Esos son los meses, el nombre de los meses. Y para este mundo occidental, el primer mes del año es enero. Para ellos y para la Biblia, para el lenguaje de la Biblia, no lo es. Es Nisán. Y Nisán empieza por allá entre marzo y abril. Dice que el día 14 del mes de Nisán se marca ahí el primer mes, el primer día de ese primer mes del año, y es el que marca la salida de Israel de Egipto. El día 14 tenían que preparar un cordero de un año y lo guardaban. Cada familia israelita guardaba ese cordero para el día 14. Y el día 14, el día de los hebreos empieza a las 6 de la tarde. Siempre empieza a las 6 de la tarde el día y termina a las 6 del día siguiente. Entonces preparaban ese cordero y lo sacrificaban. Lo sacrificaban. Y dice la Biblia que la sangre
con la sangre, ellos pusieron la sangre del cordero en las puertas, los dinteles de la casa, de la habitación donde ellos vivían, y la carne del cordero la comieron asada, revuelta con hierbas amargas. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura, el día 14. En esa fecha empezaba otra fiesta, además de la Pascua, que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, que eran 7 días, desde el día 14 hasta el día 21, entonces era la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, pero a la vez marcaba otra fiesta muy importante de los judíos, que se iba desde la Pascua, día 14, hasta el día 50, o sea, 7 semanas, que se llamaría la fiesta de las 7 semanas o la fiesta del Pentecostés. Entonces, hay una sucesión de eventos muy importantes para el pueblo judío. Y entonces, dice la Biblia que el sacrificio del Cordero esa noche rompió las cadenas de la nación que se encontraba en la esclavitud y los sacó a la libertad. Además dice que durante esos días, a partir de ahí, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, y dice la Biblia que no se podía consumir levadura, ni se debía encontrar levadura en las casas donde ellos vivieran. Entonces la pregunta es, ¿y la levadura qué es y qué significa para nosotros? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios para nosotros respecto a la levadura? Dice la Biblia, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la levadura representa lo malo, lo impuro, lo mundano, todo aquello que es mundano y que es malo y que es despreciable delante de Dios. Entonces, a partir de ese día, el día de la libertad, ellos debían celebrar la fiesta, celebrar su liberación en un estado, según el contexto que nos da el apóstol San Pablo, dice que en un estado de pureza, de limpieza, de santidad. Y San Pablo dice que nos debemos despojar, que debemos despojarnos de todo mal. Dice que debemos celebrar la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces la pregunta es, ¿y cómo celebra el mundo
estos eventos que llaman Navidad y que hablan de Dios y del niño y de todas esas cosas y de José y María y hablan de los reyes y de todo eso, ¿cómo lo celebran? Bueno, ya lo dijimos, son actos y fechas y tiempo y dinero y afanes y fatigas que le dedican a un Dios, pero a un Dios falso, a un Dios usurpador y mentiroso, que no es el verdadero Dios, ni es la verdadera doctrina, ni la verdadera fe, ni la verdadera vida que Dios reclama de las personas. Este pueblo, a partir de este momento, recibe la orden, recibe una ordenanza y un mandamiento, dice perpetuo. Dios les está diciendo que deben ser santos, que salen de Egipto, salen a la libertad, empiezan una vida nueva, una vida diferente hacia la tierra prometida, donde se liberan de unas ataduras, de conceptos, de cualquier cosa mala que los ate, para empezar una vida nueva hacia un destino completamente nuevo y diferente. Entonces, la Navidad en realidad, según la palabra de Dios, debe ser eso, para todas las personas. Y usted, hermano, que me escucha, preste atención a lo que estoy diciendo, porque seguro también es de los que se involucran en la Navidad, pensando en el arbolito, pensando en Santa Claus, pensando en las luces, en los bombillitos, pensando en la natilla, en los boñuelos, en la comida, pensando en estrenar, pensando en viajar, pensando en muchas actividades que hace el mundo. Pero es que el mundo es un mundo malo, es un mundo engañado y perdido, un mundo que viaja en la oscuridad, camina en la oscuridad y va hacia la oscuridad, o sea, desciende hacia la oscuridad, hacia un abismo, porque el mundo no conoce a Dios, no tiene a Dios, el mundo adora a dioses falsos. El mundo sigue y sirve a dioses falsos. El mundo es un mundo perdido. Está equivocado en sus conceptos. Y Dios quiere que usted, hermano, que me escucha, entienda el verdadero sentido y la verdadera esencia de la vida cristiana. Usted hoy, hermano, empieza una vida nueva, un camino nuevo, un año, según este concepto occidental del año occidental o del año romano, gregoriano o juliano, como lo quieran llamar. Usted empieza un año nuevo hoy y debe saber que la Biblia lo invita a que celebre la Pascua, pero con panes que no tienen levadura, de sinceridad, de verdad, de obediencia, de fe, de consagración, porque hemos visto cómo el cristianismo se viene desfigurando y cómo la fe cristiana se viene desfigurando y viene mutando lentamente hacia una mentira que la Biblia llama apostasía. Y muchas personas que en un momento fueron fervorosos cristianos, fervorosos creyentes, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios,
han venido lentamente arriando todas estas banderas y cayendo en un estado de frialdad y de apostasía, porque se olvidan de sus raíces, se olvidan, como dice la Escritura, dice que hay que mirar a la piedra de donde fuisteis cortados y a la roca de la cantera de donde fuisteis arrancados, o sea, las doctrinas, los verdaderos fundamentos evangélicos y apostólicos que deben regirnos permanentemente. Algo que encarga el Evangelio, San Pablo encargó demasiado con insistencia es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le decía a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuche, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Cuánta gente se han ido de las iglesias, que un día fueron cristianos, que un día fueron evangélicos, que un día fueron bautizados, que un día estuvieron en la iglesia, que un día sirvieron en un cargo o en un ministerio, y hoy ya están en una iglesia de error o de mentira, o están en el mundo, en los caminos de la perdición? Entonces, lo que la Biblia recomienda y Dios ordena es que hay que trabajar por la pureza y por la limpieza de la vida cristiana. Y hoy es un día, hoy primer día de este año, es un muy buen momento para la reflexión y para la meditación y para la responsabilidad, para que usted sea responsable con Dios, responsable con la doctrina, responsable con su iglesia, responsable con su salvación, responsable con sus deberes como cristiano, y para que usted empiece desde hoy primer día de este año 2021, empiece a caminar como un cristiano serio y responsable, lleno y cargado de la gloria de Dios, lleno y cargado del Espíritu Santo, lleno y cargado de amor y de deberes santos y cristianos, por una vida de santidad, de consagración, de comunión con Dios, y una vida enfocada pensando en la salvación, en la vida eterna. Dios te bendiga, que tengas un feliz año con estos criterios, que Dios te ayude para que puedas ser y vivir una excelente vida cristiana durante todos estos meses que ya iniciamos hoy. Dios te bendiga.